Las perversas relaciones sexuales de la madrastra obligaron a los hijos de su esposo a acostarse con ella, y luego los embarazó. Esa fue la pesadilla que se desató en una cabaña aislada de Virginia Occidental en 1885. Abigail Stradd parecía la esposa cristiana ideal, recatada, amable, devota. Pero tras la puerta de su cabaña atrapó en un infierno a sus hijastros adolescentes Caleb y Thomas. Cuando su vientre comenzó a abultarse, mintió la mentira más perversa de todas. Les dijo a los chicos que el bebé era de ellos. La vecina, Martha Pringle, vio algo tan malvado que la dejó temblando. Corrió a decírselo a la herborista Eliza Gable y le suplicó que ayudara. Pero cuando Eliza intentó revelar la verdad, todo el pueblo de la montaña se volvió en su contra. La llamaron celosa, resentida, mentirosa. El sheriff se negó a escuchar, el predicador guardó silencio. ¿Cómo lo decide todo un pueblo defender a un monstruo antes que a dos niños indefensos? ¿Y qué lo hizo finalmente superar su vergüenza? Apenas se había derretido la escarcha de los escalones de la cabaña, cuando Martha Pringle tropezó en la niebla de la mañana. Su chal normalmente perfecto estaba torcido, su respiración saliendo en jadeos entrecortados. Eliza Gable se enderezó en su jardín de hierbas, donde había estado cosechando la última salvia otoñal, y supo al instante que algo iba muy mal. En sus 62 años que había pasado en estas montañas de Virginia Occidental, nunca había visto a Martha Pringle, la mujer que podía disecar los errores morales de un prójimo, en el servicio del domingo con precisión quirúrgica tan destrozada. Eliza, Marta, resolló, aferrándose a la barandilla del porche con los nudillos blancos. Jesús dulce y clementísimo, he visto algo que no es natural, algo que no agrada a Dios. Eliza dejó su cesta y se secó las manos en el delantal, mirando el rostro pálido de Martha. La mujer era dada a las exageraciones y a hacer de una pulga un elefante, pero esto era diferente. Era la mirada de alguien que había visto el infierno. «Pasa, Martha». «Siéntate», dijo Eliza, llevando a la mujer temblorosa a su pequeña cocina, donde las hierbas secas colgaban de las vigas y el aroma a manzanilla y corteza de sauce llenaba el espacio con una atmósfera reconfortante. Sirvió té caliente de la olla que siempre tenía el fuego en su estufa de leña y puso la taza en las manos temblorosas de Martha. «Ahora explícame qué te tiene tan agitada». La voz de Martha se redujo a un susurro. «Esta mañana, poco después del amanecer, estaba recogiendo huevos cuando escuché ruidos en la casa de los Straud. Sonidos que no eran normales, Eliza. Sonidos que me congelaron la sangre». Se detuvo, tomando un sorbo de té como si estuviera reuniendo valor. Me acerqué en silencio a su cabaña, y a través de esa grieta en la pared de su dormitorio, ya sabes, la que perdió el mortero, vi. Su voz se rompió. «¿Qué viste, Martha?» «Abigail Stradd, esa mujer devota y de lengua suave que encabeza el círculo de oración de las señoras de la iglesia. Ella estaba con Caleb. Ese chico no tiene más de 17 años. Y no era consuelo maternal, Eliza. Era». La cara de Martha se contorsionó. Era carnal, malvado. Hizo que el chico hiciera cosas que harían llorar al diablo. Eliza sintió que una piedra de hielo se hundía en su estómago. Había dado a luz a los dos chicos Straud. Los había visto pasar de niños de ojos brillantes a los hombres demacrados en que se habían convertido desde que Abigail se casó con su padre, hacía 3 años. Había observado cosas, la forma en que se encogían cuando su madrastra los tocaba, la mirada atormentada en sus ojos, la forma en que se habían vuelto callados y retraídos. Pero se había dicho a sí misma que era el duelo por la muerte de su madre, la aclimatación a una nueva familia. Ahora, las palabras de Martha abrían el temor sin nombre que había estado creciendo en su pecho. «¿Estás segura de lo que viste? Tan segura como que Cristo murió por nuestros pecados». La voz de Martha se elevó, indignada. «Y más, Eliza. He estado observando esa casa más de cerca desde entonces, y la he visto con el chico menor, Thomas, de tan solo 15 años. Esa mujer tiene un burdel justo debajo de nuestras narices, y todos piensan que es una santa». Eliza dejó su propia taza de té con cuidado. En sus años como herbolaria de la montaña y partera no oficial, había presenciado el lado oscuro de los secretos familiares. Había parido bebés cuyos padres eran fantasmas,
atendido a mujeres maltratadas por esposos que cantaban himnos los domingos, y callado sobre asuntos que destruirían vidas si se rebelaran. Pero esto era otra cosa. Eran niños. Debo verlo por mí misma, murmuró. No puedes ir allá y acusarla, Elisa. Esa mujer tiene a todo el pueblo engañado. Piensan que está bendecida por Dios de tanto cuidar a esos niños huérfanos. Pero Elisa ya estaba en acción, tomando su bolso de cuero y llenándolo con frascos de tinturas y remedios secos. Iré como la herbolaria. Le diré que le traigo medicinas para su enfermedad. ¿Qué condición? Lo que Martha Pringle acaba de revelarme, aunque ella aún no lo sabe, dijo Elisa sombríamente. Una mujer no tiene ese resplandor en el rostro sin tener un hijo, y si lo que dices es cierto, entonces tenemos que averiguar de quién es ese niño. La caminata a la granja de los Traud a través del aire de la montaña perfumado de pino pareció una eternidad. La mente de Eliza corrió con posibles escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. Conocía a Silas Stroud desde que eran pequeños. Había sido un buen hombre una vez antes de que el dolor y el whisky lo agotaran tras la muerte de su esposa. Pero los hombres buenos se volvían ciegos al mal si éste tenía rostro bello y les cocinaba. La cabaña de los Traud se erguía en un claro rodeado de altos pinos. El humo salía perezosamente por la chimenea. Se veía tranquila, incluso perfecta. Elisa llamó a la puerta, su bolsa de curandera al hombro. Abigail Strath Smiled habría derretido a los ángeles. Era una mujer hermosa, de unos 30 años, con el cabello dorado recogido bajo un gorro blanco y ojos azules como el cielo de verano. Su vestido era sencillo, sus modales suaves, su voz como miel cuando dijo: «¿Por qué Eliza Gable que la trae a nuestra humilde morada?» «Traje algunas medicinas, querida. Oí que podría no estar bien». Elisa observó el rostro de Abigail, la leve hinchazón de sus mejillas, el ligero engrosamiento de su cintura. Las mujeres de su estado suelen requerir cuidados especiales. Algo pasó por sus ojos azules, solo por un momento, antes de que la sonrisa volviera. «Qué atenta. Adelante, por favor». La cabaña estaba limpia y cálida, pero había algo en el aire, como la calma antes de la tormenta. Silas Stroud se encontraba derrumbado en una silla junto al fuego, una botella a medio llenar a su lado, la mirada perdida. Ambos chicos estaban sentados en la mesa de la cocina, fingiendo estar desayunando, pero Elisa podía ver que solo estaban empujando la comida alrededor de sus platos. «Chicos», dijo Abigail suavemente, «saluden a la señorita Gable». Se miraron con ojos que parecían décadas más viejos que sus años. El mayor Caleb asintió. Thomas, de apenas 15 años y flaco como un junco, no se atrevía a mirarla. «¿Cómo están, muchachos?», dijo Eliza suavemente. «Les sienta bien», respondió Abigail antes de que alguien pudiera abrir la boca. «Son unos chicos tan buenos, tan colaboradores en casa, tan familiares». La palabra devoto resonó con un peso que hizo que a Elisa se le pusiera la piel de gallina. Miró las caras de los chicos y lo vio. El pequeño encogimiento, la forma en que sus hombros se tensaron, el brillo de algo parecido al horror en sus ojos. Ahora la terrible historia de Martha Pringle era una realidad. Elisa se quedó 20 minutos, dando consejos para las náuseas matutinas y charlando, mientras su ojo entrenado catalogaba la evidencia. El cuerpo de Abigail llevaba todas las marcas de estar embarazada, tal vez de 4 meses. Los muchachos se desplazaban como animales golpeados, sin llamar la atención. Silas se quedó en su botella, ajeno al horror que se desarrollaba en su hogar. Cuando finalmente se fue, Elisa regresó a través del bosque de la montaña con pasos ligeros y el corazón furioso. Había visto el mal antes, pero nunca con una cara tan piadosa. Nunca hacía niños sin ningún lugar a donde ir, sin nadie que los defendiera. Aquella noche, mientras la oscuridad envolvía las montañas como un sudario, Elisa se sentó en su porche y observó el resplandor lejano de la cabaña de los Stroud. En algún lugar de esa casa, 2 niños estaban atrapados en una pesadilla que nadie creería, guardados por una mujer cuya sonrisa amable y su fe cristiana la hacían intocable. La pregunta que la atormentaba mientras las primeras estrellas emergían no era qué hacer, tenía que hacer algo.
Se preguntaba si alguien la escucharía cuando tratara de quitarse el disfraz de respetabilidad y mostrar al monstruo que llevaba dentro. En una sociedad que apreciaba la paz más que la verdad, la reputación más que la justicia, hacer tales acusaciones la convertiría en una heroína o en una paria. Sospechaba que ya sabía cuál. La mañana siguiente, trajo un viento gélido que sacudió las ventanas de la cabaña de Elisa y parecía advertir a través de las ramas desnudas. Ella no podía llevar lo que había visto, y sus primeros intentos de compartirlo resultaron más traicioneros de lo que imaginaba. Cuando se acercó a Sarah Miller tras los servicios religiosos, comentando en voz baja y controlada sus preocupaciones por los chicos Stroud, el rostro de Sarah se endureció como la tierra en invierno. «Elisa Gable», dijo Sarah, tirando su chal con movimientos bruscos de desaprobación. «Estoy sorprendida de usted, chismeando sobre esa pobre mujer que ha tomado tanto sobre sus hombros. Esos muchachos eran salvajes antes de que llegara Abigail. Y mírela ahora, muchachos callados, respetuosos, temerosos de Dios. Pero Sarah, ¿has visto cómo se encogen cuando ella? No he conocido más que una madrastra consagrada criando huérfanos». La voz de Sarah tenía la intención de una puerta de iglesia cerrándose de golpe. Tal vez debería regar su propio jardín, en lugar de meter las narices en los asuntos de los demás. Una mujer de su edad, soltera, sin hijos. Bueno, es normal que confunda la forma en que funciona una familia. Las palabras ardieron como una bofetada, pero no eran nada comparadas con lo que vendría. En cuestión de días, los murmullos comenzaron a perseguir a Elisa por el pueblo. En la tienda general se interrumpía la conversación cuando él entraba. En correos, las mujeres le daban la espalda. Incluso Martha Pringle, quien había destapado este infierno con sus confesiones, se alejó al ver cómo reaccionaba el pueblo. «Tal vez me equivoqué en lo que vi», dijo Martha cuando Elisa la acorraló fuera de la iglesia. «La luz era mala y me estoy poniendo viejo. Podría haber sido cualquier cosa de verdad». «Martha, tenías razón. Dije cosas en el calor del momento». Las miradas de Martha vagaban por el patio de la iglesia. «Pero Abigail Stradd ha sido nada más que amable conmigo desde entonces. Me trajo sopa cuando estuve enferma la semana pasada. Un alma tan cristiana. Quizá deberíamos dejarlo estar». Elisa se dio cuenta con horror de que el pueblo necesitaba creer en la bondad de Abigail más de lo que necesitaba afrontar una verdad incómoda. La mujer se había cosido tanto en la trama de su geografía moral que desafiarla era desafiar su propio criterio, su propia fe, su propia capacidad de discernir el mal cuando vivía en medio de ellos. Desesperada y cada vez más aislada, Elisa espió la casa de los Stroud desde el bosque, esperando una oportunidad de hablar con uno de los chicos en privado. Fue una tarde gris, en que lo sorprendió recogiendo leña cerca del arroyo que separaba la tierra de los Stroud del bosque. Estaba solo, su delgado cuerpo encorvado bajo el peso de los troncos rotos, sus movimientos mecánicos, sin alegría. «Thomas», susurró, emergiendo de detrás de un grupo de abedules. El chico se giró tan rápido que dejó caer la mitad de su carga, sus ojos abiertos con el kind of horror que ella había visto en los animales heridos. Por un instante creyó que huiría, pero algo en su tacto suave lo retuvo. «Está bien, hijo. Solo quiero hablar». «Joe, no puedo. A ella no le agrada que hablemos con la gente sin que ella lo sepa». Su voz era apenas un susurro, rota por la pubertad y algo más oscuro. «Ella no está aquí. Solo estamos nosotros». Elisa se movió con lentitud, como si se acercara a un caballo asustado. «Thomas, algo está mal en esa casa. Sé que estás herido». La compostura del chico se rompió como una presa. Sus hombros se agitaron y las lágrimas se abrieron paso por su rostro, lágrimas que parecían haberse acumulado durante años. «No entiende. ¿Quién sabe? Nadie lo sabrá jamás». «¿Sabes qué, hijo?» Las palabras se precipitaron, como si se estuviera ahogando y finalmente encontrara aire. Empezó cuando tenía 13 años, poco después de que se casó con papá. Ella dijo que era normal, que nos estaba haciendo hombres. Dijo que era lo que hacían las madres por sus hijos cuando los padres no se molestaban. Thomas se sonó la nariz con la manga, su joven rostro contorsionado por la vergüenza y la confusión. Caleb trató de detenerla al principio, pero ella sabe cómo hacerte hacer cosas. Y papá, siempre borracho.
siempre durmiéndose, oyéndose al pueblo. Ella dijo que si alguna vez lo contábamos, diría que la obligamos, que éramos animales incontrolables. El corazón de Elisa se rompía mientras la magnitud del horror se revelaba. El bebé que lleva dice que es nuestro, mío y de Caleb. Nunca debemos revelarlo porque entonces todos descubrirían lo que somos, lo que hemos hecho. La voz de Thomas se redujo a un susurro apenas audible. Pero no queríamos. Nunca lo deseamos. Ella nos obligó. Las palabras del chico quedaron suspendidas en el aire helado como una maldición, y Elisa supo con una certeza cristalina que esto era mucho más de lo que incluso Martha había visto. Era un maltrato sistemático y premeditado que había estado ocurriendo durante años tras puertas cerradas, amparado en la vista gorda colectiva de una comunidad. Thomas, no eres responsable. Nada de eso. Lo que ella hace es perverso. Y tú y tu hermano son víctimas, no cómplices. Pero ¿quién nos creería? Ella tiene a todo el pueblo creyéndola una santa. Y nosotros hemos estado haciendo esto. Aunque sea a la fuerza, aunque odiemos cada segundo, lo hicimos. ¿Quién nos va a mirar como algo más que pecadores ahora? Armada con la declaración de Thomas, Elisa se dirigió directamente a la oficina del sheriff Brody, su rabia justa ardiendo como una llama de fragua. Lo halló tras su escritorio, con los pies en alto, leyendo un periódico y mondándose los dientes con una astilla de madera. Sheriff, tengo un crimen que informar. Un crimen atroz contra los chicos Stroud. Brody levantó la vista con la mirada fatigada de un hombre que había oído todo tipo de drama de pueblos pequeños. ¿Qué crimen, señorita Gable? Elisa lo contó todo. Las palabras de Martha, sus propias sospechas, y lo más condenatorio de todo, la confesión de Thomas. Habló con claridad, como si estuviera presentando pruebas en un juicio. Pero mientras hablaba, vio la mirada de Brody pasar de curiosidad a incredulidad total. Ahora espere un momento, señorita Gable. Se refiere a Abigail Lestrade. Esa mujer es un pilar de la comunidad. Da clases en la escuela dominical. Visita enfermos. Nunca falta a la oración. ¿Y me está diciendo que está haciendo lo que usted dice que está haciendo con niños que ni siquiera están relacionados con ella por sangre? Le estoy contando lo que me dijeron esos chicos, lo que vi con mis propios ojos, lo que cree que vio, y lo que dos niños confundidos podrían haber dicho cuando los presionó. Una mujer que tenía su propia historia. Brody se recostó en su silla. Su tono condescendiente. Mire, Elisa, sé que está tratando de ayudar, pero esto es un asunto familiar. Sí, Lestrade es un buen hombre, y si hubiera problemas en su hogar, él se encargaría de ellos. Estos chicos han perdido a su madre, han perdido su hogar. A veces el dolor y la confusión pueden hacer que las mentes jóvenes imaginen cualquier cosa. ¿Y no va a investigar? ¿Qué investigar? Chismes, rumores, la palabra de una solterona contra una dama cristiana. La voz de Brody se tensó. Le recomiendo que detenga esta locura antes de que vaya demasiado lejos. La gente de por aquí no soporta a los revoltosos, y menos a los que quieren poner en mal lugar a las personas de bien con cuentos de locos. Al salir de aquella oficina, Elisa comprendió por fin la magnitud de lo que estaba combatiendo. No era solo la maldad de Abigail Lestrade. Era todo un sistema construido para proteger las cómodas mentiras que permitían a la gente dormir por la noche mientras los niños sufrían en silencio. La ley, la iglesia, la sociedad misma se habían confabulado para levantar un muro de ignorancia deliberada. Pero mientras caminaba a casa en la noche, la cara de Thomas, cubierta de lágrimas, la perseguía. Esos chicos no tenían a nadie más. Si ella fallaba ahora, estarían atrapados en esa casa de horrores hasta que los juegos perversos de Abigail los destrozaran. No se trataba de si podía vencer a probabilidades tan abrumadoras. Se trataba de si podía soportarse a sí misma si no lo intentaba. La confrontación llegó una mañana fría de noviembre. Elisa ya no podía soportar cargar con su conocimiento. Había pasado noches en vela caminando por el suelo de su cabaña, la confesión destrozada de Thomas rebotando en su cabeza, mientras el pueblo seguía tratando a Abigail Lestrade como a una santa canonizada. Cada misa dominical en que Abigail se sentaba en el primer banco con las manos cruzadas sobre su vientre abultado, parecía una burla a todo lo decente y religioso.
Elisa sabía que esperar a que los canales apropiados funcionaran, esperar un cambio lento, solo le daría a ese monstruo más tiempo para destruir por completo las almas de esos chicos. Encontró a Silas Traud cortando leña detrás de su granero, sus movimientos torpes por la botella que seguramente había abierto antes del desayuno. El hombre que había sido un respetado propietario de tierras y padre de familia, ahora parecía un espantapájaros, hundido de ojos, sin afeitar, su ropa colgando de un esqueleto que el whisky había reducido a hueso y tendón. «¡Silas!», gritó Elisa. Su voz atravesó la mañana como un hacha. «Tenemos que hablar». Él levantó la vista con la confusión de un hombre que vive en una neblina alcohólica. «Elisa, ¿qué haces aquí tan temprano? Tu esposa está arruinando a tus hijos». Las palabras lo abofetearon, y casi deja caer su hacha. Por un instante, algo parecido a la lucidez brilló en sus ojos enrojecidos. «¿De qué demonios estás hablando? Abigail es una santa. Abigail está maltratando a esos muchachos, Silas. Los ha estado forzando a su cama durante años. Y ese bebé que lleva no es tuyo. Es de ellos, engendrado en la violencia y el engaño que harían llorar al diablo». Silas la miró, con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. Entonces, con sus palabras mordiendo, su rostro se contorsionó en rabia y negación. «Estás loca, mujer. Mi esposa es una santa. Ella nos rescató cuando nos ahogábamos en el dolor. Mira a tus hijos, Silas. Míralos de verdad. Mira cómo se encogen a su tacto, cómo se han callado y vaciado. Thomas me lo explicó todo. Cómo empezó cuando tenía 13 años. Cómo los amenaza con revelarlos si se niegan. Cómo la convenció de que son cómplices de su propia violación. Thomas es un maldito mentiroso si dijo eso». La voz de Silas se elevó en un rugido, pero debajo de la rabia, Elisa podía oír el miedo de un hombre al que le estaban revelando sus peores temores. «Abigail ha sido nada más que buena para esta familia, cocina, limpia, nos cuida cuando estamos enfermos. ¿Qué tipo de monstruo ingrato inventaría tales cosas sucias sobre una mujer que...» «Silas Traud, ¿qué carajos son todos esos gritos?». La voz era suave como la miel, preocupada, y la sangre de Elisa se heló. Abigail surgió de la esquina del granero como un ángel ministrador, su cabello dorado resplandeciendo bajo el sol matutino, su vientre embarazado abultado bajo su vestido azul. Detrás de ella entraron los dos chicos, Caleb con la mandíbula tensa y los puños cerrados a los costados, Thomas pálido como la muerte, y temblando. Esta mujer», balbuceó Silas, pareciendo de repente inseguro. «Está diciendo cosas horribles de ti, querida. Terribles acusaciones que ni siquiera repetiré». Los ojos azules de Abigail se abrieron con lo que parecía sorpresa y dolor reales. «Cargos en mi contra». Ella se llevó una mano al pecho, la imagen de la inocencia herida. «Elisa, hija, ¿qué hice para que me odiaras?». «Sabe lo que hizo», dijo Elisa, su voz firme a pesar de la furia que se acumulaba en su pecho. «Y estos chicos también lo saben. Dígaselo, Thomas. Dile a su padre lo que ella nos ha estado haciendo». Thomas abrió la boca, pero no se produjo ningún sonido. Sus ojos iban de su madrastra a su padre como un animal enjaulado que busca una salida. Caleb se interpuso delante de su hermano menor, pero su propia expresión era de desesperada resignación. «Oh, mis dulces niños», arrulló Abigail, extendiéndose para poner sus suaves manos sobre los hombros de ambos chicos. Se tensaron bajo su toque, pero no se movieron. «¿Es esto? ¿Le han llenado la cabeza de cuentos a la pobre señorita Gabel? ¿Ya saben cómo su imaginación se desborda?» «No son cuentos», dijo Elisa con desesperación. «Silas, mira, observa cómo responden a su toque. Ningún niño merece tenerle miedo a su mamá». Pero Abigail ya estaba tejiendo su telaraña, sus ojos llorosos capturando la luz de la mañana como cristales. «Oh, Elisa, ahora entiendo. Mire qué afortunada soy. Un esposo maravilloso, hijos preciosos, otro en camino, y le duele. ¿Cómo no iba a hacerlo? Una mujer sola, sin hijos, que observa la vida mientras otros viven la vida familiar. Esto no es por...». Su voz se rompió con lo que parecía dolor real. «Pero inventar calumnias tan bajas, acusaciones tan monstruosas, tratar de envenenar el amor de una familia con su propia bilis. Ay, hija,
Más que culparla, la compadezco. Elisa sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras veía la expresión de Silas transformarse. La confusión y el temor estaban cediendo ante algo peor: ira defensiva hacia su esposa y sospecha hacia su acusadora. «Hay más», continuó Abigail, su voz cayendo en un susurro conspirador. «Algo que explica por qué la señorita Gable se obsesionaría con tales posibilidades sombrías. Dime, Elisa, ¿alguna vez piensas en la pequeña Mary Henderson? ¿Alguna vez se pregunta qué habría hecho si hubiera hablado hace 20 años cuando vio a su tío entrar en su habitación por la noche?» Las palabras de Eliza le dieron un puñetazo en el pecho, expulsando el aire de sus pulmones y haciendo que el mundo girara. Mary Henderson, la dulce y reservada Mary, que había sido descubierta colgada de una viga en el granero familiar cuando tenía solo 16 años. Mary, cuyos ojos suplicantes habían buscado los de Elisa ese horrendo verano, cuyas súplicas silenciosas de salvación Elisa había desestimado como fantasías infantiles. «Sí, ya sé todo al respecto», continuó Abigail con cruel dulzura. «Los pueblos chicos tienen memoria, y la gente habla. Salvaste a una niña una vez, ¿no? Pero preferiste ir a lo tuyo. Elegiste el silencio en lugar de la acción, y una niña murió por tu cobardía. Ahora estás intentando enmendar ese pecado, creando una crisis donde no la hay, destrozando una familia inocente para calmar tu conciencia culpable». La verdad, la terrible verdad, se abalanzó sobre Elisa como una ola de hielo. Ella había traicionado a Mary Henderson con ceguera voluntaria y cobardía moral, tal como Abigail había dicho. Ella había optado por la comodidad de la no intervención sobre la agonía de la intervención, y una niña había muerto por su silencio. Cada palabra de la acusación de Abigail era cierta, y la culpa estaba grabada en su rostro. «Miren cómo no lo niega», dijo Abigail en voz baja, sus brazos deslizándose alrededor de la cintura de su marido en una perfecta solidaridad matrimonial. «Esta pobre mujer ha estado arrastrando ese fardo durante décadas y ahora está proyectando sus propios demonios en nuestra familia. La perdono, Elisa, pero no puedo permitirle que siga propagando estas mentiras venenosas sobre niños inocentes que ya han perdido tanto en sus cortas vidas». Silas observó a Elisa con sus ojos endurecidos en disgusto y desprecio. «Fuera de mi propiedad. Vete y no vuelvas. Si me entero de que andas por ahí contando estas mentiras de mi esposa, de mi familia, vas a pagar». Al salir de ese granero, Elisa sintió como si su propia alma hubiera sido desollada y expuesta al viento de la montaña. El genio de Abigail no era su crueldad, sino su precisión quirúrgica. Cada palabra había sido verdad. Elisa había traicionado a Mary Henderson por cobardía y parálisis moral, y ese fracaso la había atormentado durante 20 años. Al revelar este impactante secreto, Abigail no solo había destrozado la reputación de Elisa, sino que también había expuesto la razón psicológica de su cruzada. En cuestión de horas, la historia se había extendido por toda la comunidad de la montaña como fuego salvaje. No la historia de abuso y horror que Elisa había tratado de contar, sino la historia de una mujer amargada y sin hijos tan obsesionada con la culpa de hace años que había inventado monstruosas mentiras sobre una familia inocente. La respuesta de la comunidad fue rápida y brutal. Las puertas que siempre habían estado abiertas para ella se cerraron. Las mujeres que durante décadas habían acudido a sus remedios herbales, ahora tenían otras opciones para sus necesidades de salud. Incluso el ministro, que siempre la había tratado con cortesía, comenzó a cambiar de acera. Para fines del invierno, Eliza Gable era una paria en su propia comunidad, el trabajo de toda su vida hecho pedazos por las mismas verdades que había tratado de revelar. ¿Se sentó sola en su cabaña mientras la nieve se acumulaba en las ventanas? Sabiendo que en algún lugar al otro lado del Valle 2, chicos seguían soportando el infierno mientras su torturadora se refugiaba en la tierna protección de la comunidad. El fracaso pasado y presente amenazaba con aplastar lo que quedaba de su espíritu. Y por primera vez comprendió por qué Mary Henderson había preferido la soga a otro día más de insoportable vida. La metamorfosis no se produjo de la noche a la mañana. Se deslizó sobre Elisa como el amanecer que se abre paso a través de la noche más profunda. Lenta, inexorable,
Durante 3 meses se había revuelto en las cenizas de su reputación, dejando que el rechazo de la sociedad y su propia culpa por Mary Henderson la paralizaran. Había visto desde la ventana de su cabaña cómo cambiaban las estaciones, cómo el vientre de Abigail crecía con cada semana, cómo los chicos se volvían más delgados y demacrados con cada avistamiento en el pueblo. Pero en algún lugar en el fondo de su desesperación, un fuego de determinación se encendió. No la pasión ardiente de la venganza justa que había avivado su cruzada original, sino algo más profundo. Comprendió que ya no se trataba de persuadir a una sociedad deliberadamente ciega o de rescatar su reputación destrozada. Era contar la verdad por sí misma, por garantizar que lo que les estaba ocurriendo a esos chicos no se perdiera en el silencio con el que los pueblos chicos enterraban sus secretos incómodos. Se puso a escribir. Cada mañana antes del amanecer, se sentaba en su mesa de cocina con pluma y papel, anotando todo lo que sabía. La confesión de Thomas junto al arroyo, palabra por palabra como la recordaba. Lo que había visto en esa pesadilla en la cabaña de los Stroud. El horror de los niños. La frialdad calculadora de Abigail. La ceguera deliberada de Silas. La historia inicial de Martha sobre lo que había visto a través de la pared rota de la cabaña. Las fechas, los detalles, las pequeñas cosas que revelaban un patrón de abuso. Escribió con la exactitud de una secretaria judicial y la furia de un ángel vengador. Un relato que no podía descartarse como histeria o invención. El trabajo era una oración, una manera de respetar el dolor que todos los demás preferían pasar por alto. Cada palabra era una rebelión contra el pacto de silencio que protegía a los monstruos y sacrificaba a los niños. También habló de Mary Henderson, afrontando el fracaso ancestral con honestidad implacable, registrando su propia complicidad en una tragedia diferente mientras delineaba los límites entre la cobardía anterior y el coraje actual. El golpe se produjo una mañana gris de marzo, cuando las primeras yemas tímidas brotaban en los arces de la montaña. Elisa abrió la puerta y vio a Martha Pringle de pie en su porche, más vieja y cansada de lo que la había visto hacía apenas unos meses. La mujer que una vez había empuñado el chisme como un arma, ahora parecía encogida, sus bordes agudos desgastados por la culpa y el aislamiento. ¿Puedo entrar?, dijo Martha en voz baja. Su presencia dominante habitual se había reducido a una solicitud. Se sentaron en la cocina de Elisa, el silencio entre ellas como un abismo. Finalmente Martha habló, su voz apenas un susurro. He sido una cobarde, Elisa. Una mujer egoísta y cruel, que pensaba más en sí misma que en aquellos pobres muchachos. Hecho está, Martha. No, no está hecho. No mientras esos niños sigan sufriendo. Martha metió la mano en su abrigo y sacó un paquete envuelto en tela marrón. Lo encontré hace 3 días en un zarzal cerca del granero de los Stroud. Estaba recorriendo la línea de la propiedad buscando a mi gallina desaparecida y ahí estaba. Elisa desdobló la tela con dedos temblorosos y su sangre se heló. En el interior había un pedazo de tela rasgada y manchada con lo que solo podía ser sangre, lo suficientemente pequeña como para pertenecer a alguien joven. Era de algodón rústico, tejido a mano, del tipo que vestían a diario las familias de la montaña, y el desgarro indicaba que había sido arrancado en el transcurso de una pelea. Es de una camisa de niño, prosiguió Martha con la voz quebrada. Lo sé porque le ayudé a Sarah Miller a coser camisas como esta para sus hijos el verano pasado. Exactamente el mismo patrón, la misma tela. Y esas manchas no son de accidente ni de trabajo honrado. Son de violencia, Elisa, de alguien que resultó herido. La evidencia física fue como una bendición de la providencia, una confirmación de todos los testimonios y avistamientos horribles que habían sido descartados como histeria femenina e imaginación amargada. Aquí había algo que no podía explicarse o excusarse como inocencia. ¿Por qué me traes esto ahora?, dijo Elisa. Porque he visto lo que le pasó a usted estos últimos meses y he visto lo que les está pasando a esos chicos. Caleb llegó al pueblo la semana pasada a comprar provisiones y parecía un fantasma, hueco, perdido, como si algo dentro de él hubiera muerto. Y Thomas. No he visto a Thomas desde Navidad. Se dice que ha estado enfermo y se ha quedado en casa. La voz de Martha se rompió. Sé lo que es estar enfermo en esa casa. El pueblo no nos escuchará, Martha. Ellos eligieron. Puede que no a nosotras, pero ¿y si les hacemos escuchar?
¿Y si hacemos que no puedan mirar hacia otro lado? Marta se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con esperanza desesperada. El culto dominical. Todo el pueblo reunido en un solo lugar, sin ningún lugar a donde escapar de la verdad. El plan que idearon juntas era sencillo y monstruoso. Elisa iría al servicio del domingo por primera vez desde su caída en desgracia, con su testimonio escrito y la evidencia incriminatoria de Marta en la mano. Cuando llegara el momento, se levantaría y contaría la verdad en una asamblea donde todo el pueblo se vería obligado a escucharlo. La mañana del domingo amaneció clara y fría, el aire tan nítido como el cristal de la montaña. Se vistió con esmero, su mejor vestido, sujetando su cabello gris, con los peines de marfil que heredó de su madre. Se veía lo que era. Una mujer digna de la montaña de 62 años, maltratada por la vida, pero no derrotada por ella. La iglesia se quedó en silencio cuando entró. Las conversaciones se apagaron a mitad de frase mientras las cabezas se giraban para observar a la paria que se atrevía a mostrar su rostro en la casa de Dios. Caminó tranquilamente hacia un banco vacío en la parte de atrás, ajena a los murmullos y las miradas feas. Su declaración jurada estaba doblada en su bolso junto con la horrible evidencia de Marta. Abigail Strad estaba sentada en la primera fila con su familia. Su embarazo era imposible de disimular bajo el vestido más holgado. Parecía la santa sufriente en persona, pálida, etérea, con las manos cruzadas sobre su vientre abultado. A su lado, Silas, sobrio por un día en respeto al día del Señor, y los dos muchachos. Incluso desde la parte posterior de la iglesia, Elisa podía sentir la tensión en sus cuerpecitos, la forma en que se sentaban con rectitud militar, como si temieran que cualquier movimiento relajado atrajera una tensión no deseada. El reverendo Morrison abrió su sermón con un pasaje sobre la santidad de la familia y el deber de defender a los indefensos de quienes los dañarían. La ironía era tan densa que casi ahoga a Elisa, pero esperó. Se había vuelto paciente en sus meses de soledad y sabía que la verdad revelada en el momento justo era más efectiva que cualquier ráfaga desesperada. Cuando el reverendo llegó a su clímax sobre el deber cristiano y el valor moral, Elisa se puso de pie. El movimiento mandó un murmullo sorprendido por la multitud y el reverendo Morrison se interrumpió a media frase. «Hermana Gable», dijo cautelosamente, «¿tiene algo que decir?» «Sí, reverendo. Tengo un testimonio que dar». Su voz resonó por toda la iglesia de madera, silenciosa e inmutable a pesar de los latidos de su corazón. «Sobre la defensa de la inocencia y el deber de todos de alzar la voz por los que no tienen voz». Abrió su documento bien preparado y comenzó a leer, su voz partiendo el aire de la mañana como un juicio. Habló de la confesión de Thomas, de lo que había visto en esa horrible visita, del abuso sistemático oculto tras puertas cerradas y protegido por la ceguera deliberada. La congregación se quedó helada, algunos rostros mostrando sorpresa, otros incredulidad y otros el reconocimiento temprano de verdades que habían preferido pasar por alto. «Hermana Gable, basta», gritó el reverendo Morrison. Pero la voz de Elisa se elevó por encima de la interrupción. «Y si no creen en mis palabras», prosiguió, hurgando en su bolso, «si creen que una mujer de mi edad se inventaría atrocidades como esa para sus propios fines perversos, entonces expliquen esto». Sostuvo el trozo de camisa rasgada y ensangrentada, y un suspiro colectivo se elevó de la multitud. Encontrado cerca del granero de los Straud hace 3 días, arrancado del cuerpo de una joven, alguien que sangró por la fuerza. El silencio que se produjo a continuación fue mortal. Aquel muro de ceguera deliberada que había mantenido a Abigail Straud resguardada durante tanto tiempo finalmente comenzó a agrietarse. La tormenta que se desató después del juramento de Elisa en la iglesia devoró a la familia Straud como el fuego devora la madera seca. A las horas del servicio, el trozo de camisa ensangrentada había pasado por más de una docena de manos, cada una inspeccionándola con la horrible fascinación de alguien que se enfrenta a pruebas innegables de algo que deseaba desesperadamente que fuera imposible. Las mismas conversaciones susurradas que una vez habían salvaguardado la reputación de Abigail, ahora se volvían en su contra con la misma intensidad, ya que los vecinos recordaban detalles insignificantes que antes habían pasado por alto. La creciente reclusión de los chicos, los extraños ruidos que Marta había mencionado,
la forma en que Thomas se había vuelto pálido y demacrado durante los meses de invierno. El sheriff Brody, presionado por familias poderosas que ya no podían hacer la vista gorda, finalmente cedió y fue a la granja de los Stroud. Pero su investigación fue superficial en el mejor de los casos. Una charla con Silas, algunas preguntas a los chicos frente a Abigail, una mirada superficial a la propiedad. No se presentaron cargos ni se realizaron arrestos. La ley, como Elisa había llegado a saber por experiencia, seguía siendo una herramienta de conveniencia, no de justicia. Pero el juicio de la opinión pública fue mucho más contundente que cualquier proceso judicial. El pueblo le dio la espalda a Abigail con la misma rapidez con la que la habían adorado. Las mujeres que antes la consultaban por cuestiones espirituales, ahora cambiaban de acera al verla llegar. La presidenta del grupo de auxiliares de la iglesia la borró de todos los comités. Hasta las familias de negociantes que vivían del negocio de los Strouds empezaron a darles un tratamiento glacial que decía más que cualquier denuncia pública. Silas, despojado de sus ilusiones por la evidencia y el veredicto de sus compañeros, finalmente miró a su esposa con ojos claros. La pelea que siguió destrozó lo último que quedaba de su tóxico hogar. Los vecinos dijeron que escucharon gritos hasta altas horas de la noche, ruidos de muebles destrozados y las divagaciones ebrias de Silas sobre haber sido engañado por un demonio disfrazado de ángel. Todo el control que Abigail había ejercido sobre él con manipulación y falsa dulzura se derrumbó ante la verdad revelada. El final no fue una batalla, sino la disolución silenciosa que ocurre cuando las mentiras ya no pueden sostenerse. Abigail, ya casi a término, y con su reputación hecha trizas, se refugió en la casa de su hermana en otro condado, diciendo que el aire de la montaña ya no le sentaba bien. Solo dejó promesas susurradas de regresar después de que naciera el bebé, promesas que todos sabían que nunca cumpliría. Silas, destrozado, vendió su propiedad por debajo de su valor y se perdió entre la multitud sin rostro de Charleston, con nada más que un carro lleno de pertenencias y una vida de remordimiento. La liberación de los muchachos llegó gracias a la intervención del hermano de Silas, Marcus, un hombre severo pero justo, cultivador de tabaco en el río, 30 millas al sur. Marcus había oído las historias y había visto lo suficiente de ruina familiar como para saber cuándo los niños necesitaban ser sacados de entre los escombros de los errores de los adultos. Llegó a la desolada granja de los Stroud en una mañana de abril con un carro y una silenciosa determinación de recoger los restos de la destrozada familia de su sobrino. Caleb y Thomas metieron en sus mochilas las escasas posesiones con la eficiencia sorprendida de los supervivientes que habían aprendido a no esperar estabilidad. Recorrieron la casa de su infancia como fantasmas, sin tocar nada más que lo necesario, como si las paredes mismas estuvieran manchadas con recuerdos demasiado terribles para llevarlos con ellos. Pero antes de abandonar la montaña para siempre, Caleb hizo un último viaje. Llegó a la cabaña de Eliza poco después del anochecer. Su cuerpo de 17 años aún llevaba las cicatrices de su calvario, pero mostrando los primeros signos vacilantes de un niño que comenzaba a creer en su propio futuro. Se quedó en su porche un rato, buscando palabras que parecían insuficientes para lo que había entre ellos. Cynthia Gable, dijo finalmente, su voz aún rota por décadas de terror reprimido, pero con algo nuevo en ella, algo que podría haber sido el comienzo de la paz. Vine a darle las gracias. Elisa observó a este chico que había pasado por el infierno, y aún así, tuvo la amabilidad de buscarla, y su corazón se rompió y se curó al mismo tiempo. No tienes que agradecerme nada, hijo. Te fallé por mucho tiempo. No, señora. Usted no nos falló. Nos salvó. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una figurita de abedul de montaña. Un pájaro al vuelo con las alas extendidas, cada pluma tallada con la paciencia de quien había tenido que creer en la posibilidad de fuga. Lo hice cuando creía que nadie nos creería jamás, cuando pensé que nunca saldríamos libres. Quiero que lo tenga. El pájaro de madera estaba cálido por su bolsillo y liso por el tacto, la esperanza guardada en la noche más oscura. Apretó los dedos alrededor y sintió el peso de todo lo que significaba, el dolor reconocido, la verdad revelada, el silencio roto. Cuídate, Caleb, y a tu hermano. Ambos tienen toda una vida por delante ahora. Sí, señora. Lo sabemos ahora, gracias a usted.
Se adentró en la creciente oscuridad, dejando a Elisa sola en su porche con el pájaro tallado acurrucado en su palma. Se quedó mirando hasta que su linterna se perdió en la montaña, alejándose hacia cualquier curación posible para las almas jóvenes heridas pero no destruidas. Los meses que siguieron trajeron un deshielo gradual en la forma en que la comunidad trataba a Elisa, pero las cicatrices del conflicto permanecieron bajo la superficie de la cortesía. Algunas familias volvieron a buscar sus hierbas medicinales, dándose cuenta de que su conocimiento era demasiado valioso para perderlo en escrúpulos morales. Otros se alejaron, incómodos de que les recordaran su propia participación en el maltrato a los niños. El pueblo se había dividido por la verdad como las mentiras de siempre no habían podido, abriendo heridas que nunca cicatrizarían del todo. Elisa también había cambiado, en formas tanto profundas como sutiles. Su cabello se había tornado blanco durante la traumática experiencia, y las arrugas alrededor de sus ojos se habían acentuado por la lucha en solitario contra la ceguera voluntaria de una sociedad. Pero había algo nuevo en su manera de moverse, una fuerza silenciosa que llegaba por haber visto lo peor de la humanidad y no haber apartado la mirada. De pie en su porche mientras el otoño coloreaba las montañas de oro y rojo, Elisa sostuvo el pájaro tallado para capturar la última luz del día. El mundo que lo rodeaba todavía estaba manchado, todavía demasiado inclinado a abrazar falsedades cómodas en lugar de verdades incómodas. Ella no había cambiado la naturaleza humana, no había quitado el mal del mundo. La justicia justa había sido siempre tan elusiva como siempre en un reino que protegía al poder y abandonaba a las víctimas. Pero había hecho algo más. Se había negado a ocultar el horror tras la respetabilidad. Había dado voz a los sin voz. Se había asegurado de que 2 jóvenes vidas no serían sacrificadas en aras de la comodidad mental de una sociedad. El silencio que había envuelto a los monstruos se había roto, sustituido por la incómoda pero necesaria presencia de la verdad. La noche caía sobre las montañas y las primeras estrellas asomaban sobre la cresta. Elisa hizo girar el pájaro de madera entre sus manos endurecidas y se permitió una sonrisa agridulce. Había pagado caro su valentía moral, había perdido amigos, reputación, por defender causas absolutas que no prometían nada. Pero en algún lugar del valle, 2 niños dormían seguros por primera vez en años, libres para iniciar el largo camino hacia la curación. Por ellos, por el recuerdo de Mary Henderson, a cuyo silencio finalmente había hablado, había valido la pena.